Parece increíble. Te arreglás, te preparás, elegís tus zapatos y soñás bailar y abrazar. Y de repente llegás al salón y no pasa nada. ¿Cómo vencer la frustración de no bailar en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensey Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más preocupante que encontrar en la heladera un sachet de leche que se echó a perder. Y me estoy refiriendo a cómo a veces nuestros deseos se dan un porrazo contra la realidad, sobre todo cuando hablamos de querer disfrutar en el ambiente de tango. Porque, la verdad, vencer la frustración en la milonga es un desafío común para muchos, tanto para las mujeres que no son invitadas a bailar como para los varones cuyas invitaciones no son aceptadas. De hecho, no hace mucho veía una larga línea de sillas para las mujeres en la que solo una mujer había quedado sentada allí sin ser invitada, así como en otra oportunidad veía a un milonguero que se acercaba a una mesa cuya invitación a bailar era rechazada por las 3 mujeres que estaban juntas. Por eso se me ocurrió compartirte aquí algunas reflexiones y consejos para ambos casos que podrían ayudar a transformar esa frustración en una experiencia enriquecedora. Por ejemplo, para no perder tanto tiempo, si sos una de esas mujeres que queda en la silla, tené presente que la milonga puede ser un espacio de encuentro y aprendizaje. Pensá que en lugar de ver el tiempo de espera como una desventaja, con ganas de rociar el salón con petróleo y encender un fósforo, podrías aprovecharlo para observar y aprender. Y cuando digo a observar, me refiero a prestarle atención a cómo las otras mujeres visten, cómo se desenvuelven, cómo bailan y qué técnicas se emplean para atraer las miradas y qué técnicas se emplean para bailar. Aunque también debemos tener esto en claro, no hay que tomarse la falta de invitaciones como algo personal. La dinámica de la milonga puede ser impredecible y a veces no refleja el valor de una persona como bailarina. Y ya me lo dijo una amiga, la única vez que un hombre me cabeceó en una milonga fue para decirme que había ocupado la silla de otra milonguera. Así que, en ese sentido, para mejorar la visibilidad y aumentar las posibilidades de ser invitada, te propongo que participes más activamente en la ronda de cabeceo, ubicándote en un lugar bien iluminado, de ser posible, y donde los bailarines puedan verte. Y también conectá con la gente, sean varones como mujeres, ya que las amistades en el ambiente suelen abrir más oportunidades para bailar. Ahora, esto en cuanto a la mujer, que generalmente desempeña el rol seguidor y que a veces piensa que el varón no pasa por circunstancias similares, porque como conductor suele tener como el privilegio de ser quien invita a bailar. Pero lo cierto es que muchos varones enfrentan rechazos, sobre todo en sus primeras experiencias milongueras, por lo que en principio no hay que desanimarse. Que te rechacen una invitación no siempre está relacionado con tu habilidad de bailarín. A veces puede ocurrir que hay compromisos, relaciones amistosas que impiden aceptarte una invitación para ir a la pista de baile u otras situaciones. Así que, en ese sentido, mantén una actitud positiva y respetuosa y aceptar el rechazo sin tomártelo como algo personal. Y también aprovecha ese golpe para observar cómo otros hombres invitan a bailar y desarrollar un estilo cordial, cómo le ofrecen a sus bailarinas seguridad en el baile. Y también tengamos en claro el ambiente que se frecuente. Si superaste los 60 años y pensás bailar con las jóvenes menores de 30 que hay en el salón, o las más exquisitas milongueras sin contar con habilidades de baile, entonces potenciás más tu frustración. No se puede aspirar a saborear el fruto más alto del árbol si no contás siquiera con la capacidad de escalar un tronco. Pensar que yo creía que esas minas eran unas estiradas y ahora me doy cuenta que el tronco era yo. Así que para aumentar tus posibilidades de bailar,
enriquece tu experiencia asistiendo a milongas en las que puedas desarrollar tus habilidades como para entender qué tipo de bailarín prefiere una mujer y qué tenés para ofrecerle. Claro que seas varón o mujer, en cualquiera de ambos casos tenés que cultivar la paciencia, la resiliencia y desarrollar una actitud positiva. No podés salir de la milonga diciendo el tango no es para mí o este es un mundo de gente engrupida. quizás sea más inteligente ver en dónde falla uno y proponerse estudiarse a sí mismo para mejorar y volver al desafío. La milonga es un espacio social donde la práctica constante y la apertura para conocer a nuevas personas son esenciales. Más aún, estoy seguro que con el tiempo, la perseverancia y una conexión genuina con otros bailarines podés transformar la frustración en satisfacción. Además, como te dije en otras entregas, el tango es un viaje y no un destino. Contribuye a tu crecimiento como bailarín o como bailarina, y también de manera personal. Igualmente no quiero concluir esta reflexión sin antes compartirte algunos consejos, así seas varón conductor o mujer seguidora, para evitar la frustración y disfrutar plenamente del tango. Si sos varón, evita ir a la milonga mal vestido, con jeans rotosos, la camisa fuera del pantalón, la barba o el cabello desprolijo y hablar con un vozarrón. Las apariencias en la milonga son extremadamente importantes y todos nos parecemos a la idea que los demás tienen de nosotros. De modo que ofrece una buena imagen y acompañala de una buena higiene, lo cual en principio hará que luzcas agradable a la vista y al olfato de la mujer. Y si reuniste esas características, luego presta atención a cómo bailan los que saben, qué recursos emplean. En ese sentido yo estoy lleno de recursos. Recursé la iniciación al baile, recursé el primer año de tango, recursé en relaciones humanas. A veces la frustración surge porque se difundió en la milonga que no sabías bailar, que eras rudo o tosco, así que cuando te acepten una invitación, establece una clara comunicación y conexión, lo cual significa que, aunque las figuras hay que aprenderlas, la clave no está en los pasos, sino en el abrazo y la cadencia. Escucha a tu pareja y adaptate a sus respuestas. Pensá que la conexión no es solo física, sino también emocional, al menos para quienes bailamos en Buenos Aires, y asegúrate de estar presente en el momento de ese baile. Por supuesto, estoy hablando de milongas tradicionales o semitradicionales con mayoría de gente que supera los 50 años. Si estuviéramos hablando de milongas no tradicionales para jóvenes, las cosas serían distintas. Ahora, si sos mujer, podés potenciar las invitaciones evitando ocultarte en un área oscura del salón. Vestí preferentemente con colores claros que te hagan ver juvenil o prendas rojas, ya que ese color suele llamar la atención de los varones. Y de más está hablar de tu aseo, tu peinado y tu maquillaje, pero puesta sobre la pista, eleva tu calidad de baile para que no se difunda en la milonga que sos poco perceptiva, que no das espacio para que el varón emprenda su caminata con comodidad o tenés una mala postura. Y también desde otro punto de vista, comprometete en esa tanda a estar presente, a seguir verdaderamente a quien te abraza. Por lo que, tanto seas mujer o varón, te sugiero tomar clases y perfeccionar tus habilidades para no sufrir ni hacer sufrir. Siempre recordando que nada es más valioso en el ambiente de la milonga, y aún más en una pista de baile, que el respeto hacia el prójimo. Mantenerse siempre con una actitud positiva y de aprendizaje y cuidarnos los unos a los otros. Si estás de acuerdo o querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, vencer la frustración de no bailar en la milonga
significa aprender para fortalecerse, comprender una situación para comprenderse a uno mismo y establecer estrategias para alcanzar el objetivo. Siempre tenemos la posibilidad de llorar y quejarnos o de avanzar y crecer. Y si en vez de pelearnos pudiéramos acercarnos a esa otra persona y preguntarle con respeto por qué no podemos bailar con ella, sin que su respuesta afecte a nuestro ego, ya habríamos avanzado un paso más hacia el verdadero disfrute. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.